Tenemos en comunicación telefónica al diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires y el economista Martín Tetaz. Martín, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Buen día. Buen día. Bueno, antes que nada, un placer poder hablar un ratito con vos. Y bueno, preguntarte el principal flagelo, ya que obviamente además de diputado economista, el principal flagelo que vivimos todos los argentinos, la inflación, digamos. ¿Cómo se hace para bajar la inflación? Mira, es simple porque hay que ver lo que hicieron los países vecinos que tienen la misma realidad económica de Argentina, pero que terminaron todos con la inflación, ¿no? Si vos mirás a Chile, a Perú, a Colombia, a Brasil, a Bolivia, elegí el país que más te guste, Paraguay, Uruguay, no importa, digamos, ni la ideología, ni quién está en el gobierno, todos coinciden en tener Banco Central independiente, en tener absoluta independencia del Banco Central. El presidente no puede meter la mano, no puede ni nombrar a las autoridades, ni tampoco darle a la maquinita. Entonces, cuando vos terminás con esa dependencia brutal que hay del Banco Central en Argentina, se termina la inflación y ese es el camino que siguen todos los países del mundo, así que tendría que seguir Argentina el mismo. ¿Y por qué crees que siendo tan fácil, digamos, que lo estás explicando, no lo hacen y cuesta tanto y viene, digamos, con una inflación de casi un 60% anual? Bueno, por la misma razón que si vos me preguntás cuál es la fórmula para adelgazar, o la fórmula para perder los problemas del alcohol, o la fórmula para perder los problemas del cigarrillo, yo te voy a decir, dejar de comer, dejar de tomar, dejar de fumar. Uno va a decir, si es tan fácil, ¿por qué no lo hacen? Y bueno, porque a la gente le gusta, digamos, ¿no? Entonces a los gobiernos les gusta la maquinita, y como les gusta la maquinita y es una adicción porque están permanentemente gastando plata que no tienen, de impuestos que no son legislados, porque la inflación es un impuesto no legislado, entonces les cuesta largarla, ¿no? Les cuesta, es como una adicción. Pero bueno, evidentemente tiene que ser un grito de la sociedad que ya no lo tolera más, que me parece que con inflación de 60% como estamos teniendo ahora, se terminó todo este debate, ¿no? Ahora ya no hay ningún margen para seguir sosteniendo este privilegio de la política de tener la maquinita a disposición. Hola Martín, ¿cómo estás? Mi nombre es Franco Casella, ¿cómo estás? Buen día y gracias por tu tiempo con nosotros. Buen día. Buen día, gracias por tu tiempo con nosotros. Martín, en tu rol de economista, y quiero que hagas de cuenta que vos sos mi profesor y yo tu alumno, obviamente sin ánimos de tocar ningún tema, digamos, de equipos políticos y de nada, quisiera preguntarte por algo que justo ayer salió en una charla, y preguntarte a ver vos cuál es tu visión, qué opinás, qué información tenés al respecto. En el gobierno anterior se hizo casi se diría el préstamo más grande en la historia del FMI, ¿no? O sea, de los préstamos que hizo en la historia, casi diríamos que es el más grande. Y no funcionó para resolver los problemas que teníamos de tarifazos y demás, y aún así tampoco sabemos en dónde está todo ese dinero. ¿Podrías decirnos qué sabés? ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, es información pública, está publicado en la página de la Secretaría de Finanzas, disponible para todo el mundo, cada peso gastado de ese crédito, sabemos con precisión. No es que no lo sabemos con precisión matemática, hasta con los decimales. El dinero ese se gastó esencialmente para pagar vencimientos de deuda que caían en el 2018 y 2019. Los países habitualmente, cuando tienen deuda que va venciendo, no pagan esa deuda con el hambre de la gente o con superávit fiscal o quemando las reservas. Lo que hacen la mayoría de los países es lo que se llama en economía rolear la deuda. ¿Qué quiere decir? Bueno, tienen un vencimiento de 100 millones ahora, colocan 100 millones con otros acreedores de deuda nueva y con la plata de la deuda nueva cancelan la deuda vieja. Eso es exactamente lo que hizo Argentina con la plata del Fondo Monetario, es decir, pagó deuda con el sector privado, con acreedores privados que vencían en 2018 y en 2019, con bonistas, para decirlo de otra manera. Entonces, la cantidad de títulos públicos exigibles que terminó habiendo emitidos por parte de Argentina después del Fondo Monetario fue mucho menor, es decir, cayó en la misma proporción en que creció el financiamiento del Fondo Monetario. Para decirlo de otra manera, Argentina cambió de acreedor. En vez de deberle a un montón de acreedores privados por separado, ahora le debe al Fondo Monetario Internacional. Ok, y entonces, solo para entender esto, de nuevo, yo como alumno
vos como profesor, yo como el que no sabe y vos como el que sí, Martín. ¿Por qué se habla de esta constantemente que nos llena la cabeza con esto de la fuga? ¿Por qué se habla de esto? ¿Es una mentira? ¿Qué es la fuga? Porque se usa un término, que es esa misma palabra que usaste vos, fuga, que se usa en el ámbito de la economía, en el ámbito técnico de la economía, con un significado, pero cuando ese debate, que es un debate técnico, llega a los medios de comunicación y llega a la calle, la gente entiende otra cosa por fuga. Si yo te digo fuga y vos no tenés ninguna formación en economía, uno se imagina algo ilegal, ¿no? Sí. Una fuga, si yo me estoy imaginando, cuando vos me decís fuga, estoy viendo un tipo que se escapa de una cárcel, ¿no? Entonces me imagino una fuga ilegal. Pero lo que los economistas llamamos fuga, en realidad, es a la salida de dinero del sistema económico. Si cuando vos, concretamente, en vez de operar en pesos en el sistema económico, compras dólares, bueno, esos dólares salen del circuito económico. Entonces, la salida de plata del circuito económico se llama fuga, típicamente. Argentina ha tenido históricamente un proceso de fuga, te diría, de los últimos 70 años, sistemático. ¿Por qué? Y porque no genera confianza, porque los gobiernos tratan de expropiarte, porque todos los días te cobran un impuesto nuevo, porque no te dejan ahorrar. Entonces la gente automáticamente, cuando tiene, por cuántas veces en la Argentina, desde el Rodrigazo para acá, pasando por el Corralito y tantas otras veces, y el Plan Bonex, cuántas veces a los argentinos el gobierno se les ha quedado con parte de los ahorros. Entonces la gente lo que hace normalmente es tratar de cubrirse, de cuidarse y decir, bueno, mis ahorros los meto abajo del colchón, por ejemplo, ¿no? Entonces eso se fuga. Cuando vos lo tenés abajo del colchón no está en el sistema. Ni hablar si sos un inversor más grande, que tenés otra metodología más sofisticada. Entonces, en vez de tenerlo en un colchón, porque por ahí es mucha plata, lo tenés en una cuenta del exterior. Pero todo eso es el concepto de fuga, que tiene que ver esencialmente, como te decía, con la falta de confianza en Argentina. ¿Qué tal, Martín? Te habla Federico Ricardi. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Justamente hemos hablado de la fuga y yo te quería preguntar que se habló mucho de tu partido sobre la posible dolarización de lo que sería la moneda argentina, como ocurrió en Ecuador y en otros países. ¿Vos crees que eso podría llevar a que estas cosas como la fuga que hablábamos recién se eviten? Y si no, ¿cómo se diría como para aplicarlo en el país? No, la verdad que la dolarización no evita la salida de los capitales. Es decir, lo que hace la gente, obviamente hay un riesgo que se reduce dramáticamente con la devaluación, y que es el riesgo de expropiación con una devaluación. Entonces, si vos, uno de los mecanismos por los cuales los gobiernos expropian a la gente es devaluando fuerte. Es una manera de quedarse con los ahorros de la gente. Entonces, una manera de evitar eso es estar dolarizado. Bueno, obviamente ya el gobierno no va a poder devaluar si estoy dolarizado, y ese mecanismo no lo tiene más a mano. Pero siempre puede, por ejemplo, expropiar los depósitos directamente. Puede quedarse con la plata de la gente, puede ponerle algún impuesto a la plata que la gente tiene, por ejemplo, en los bancos. Entonces, cuando está esa posibilidad, bueno, mucha gente retira inclusive los dólares de los bancos. Habrás visto los procesos en Argentina de mucha incertidumbre, y generalmente hay corridas de depósitos de la gente que va no solamente a sacar pesos y tratar de convertirlos en dólares, sino mucha gente que tenía dólares depositados, que va a buscar los dólares y llevárselo a la casa. Esa también es un proceso de fuga. Estoy sacando del sistema, me lo estoy llevando a mi casa. Y en cierto sentido eso tampoco se puede evitar por más que esté dolarizado. Te estoy de hecho mostrando que ocurre también en depósitos en dólares, ¿no? Por supuesto es menos, pero ocurre. Martín, da la sensación de que cuando en el gobierno, en el oficialismo hay problemas de divisiones entre la vicepresidenta, el presidente, entre que hay una fractura, la oposición, en vez de estar unida, juntos por el cambio, hay como diferencia, tema de egos, a ver quién la tiene más larga, ¿no? Hablando en criollo. ¿Cómo ves a Macri, por ejemplo, para las próximas elecciones? Porque él ha dicho, ¿no?, que le gustaría candidatearse, bueno, que el partido va a ver, digamos, él va a acatar lo que diga el partido, pero ¿crees que existen estos egos en Juntos por el Cambio y que no aprovechan, ¿no?, cuando el gobierno tiene estos problemas?
No, lo que me parece es que hay en Juntos por el Cambio media docena de candidatos competitivos y que cualquiera puede ser presidente. Vos nombraste uno, que es uno de los competitivos que tiene a nivel nacional Juntos por el Cambio, obviamente, que es Macri. Pero después tenés a Bullrich, a Larreta, a Vidal, a Manes, a Lustó. Digamos, tenés un montón de candidatos que son competitivos del espacio Juntos por el Cambio. Luego todos legítimamente pueden generar alguna pretensión de liderar esa renovación o ese cambio que va a haber en Argentina a partir del 2023, y eso finalmente lo decidirá la gente en una PASO. Así que yo creo que todo el mundo tiene derecho a participar de la PASO y después la gente decidirá quién es el mejor candidato del espacio. ¿Y a vos en lo particular quién te gusta más? No, a mí me gustan todos los que mencioné, todos los que son competitivos en el espacio me gustan. El trabajo, de hecho, con todos esos en distintos proyectos, algunos en el Congreso, otros en la gestión, porque ayudo a hacer algunas cosas de la gestión o a transmitir alguna inquietud de la gente. Por supuesto, los radicales, me encantaría a mí tener un candidato presidente radical, así que cualquiera de los dos radicales que te mencioné me encantaría que fueran candidatos. Ya te digo, la verdad que son todos muy buenas figuras y cualquiera de ellos puede ser presidente. Martín, y pregunta, ¿cómo lo ves a Javier Milei, ¿no? Que es una figura tan controversial en estos tiempos, se ha hecho muy fuerte en todo lo que son los jóvenes, ¿no? Los pibes. ¿Podemos pedirte opinión respecto a su figura? ¿Cómo lo ves como posible candidato, quién sabe, a presidente, ¿no? Bien, la verdad que es una figura también, como en mi caso, nueva en la política, que representa un sector de la Argentina que hace mucho tiempo que no tenía un representante, que es en los sectores más de la derecha argentina, que no tenían un representante taquillero, para decirlo de alguna manera, o electoralmente atractivo, y Milei es electoralmente atractivo. Entonces me parece que es una figura, una interesante figura, que hoy es tal vez una tercera posición fuerte en Argentina. Históricamente hubo terceras posiciones, después se fueron diluyendo, pero hacía tiempo que no había una tercera posición tan marcada. Hoy está esta tercera posición muy marcada, y que es una posición que se fortalece con el descontento general también, ¿no? Más allá de la cuestión ideológica, en el general el descontento de la gente con la política se fortalece también la figura de Milei. Entonces la verdad es muy interesante para mirarlo de cerca, ¿no? Martín, te hacemos la última y te agradecemos por tu tiempo. ¿Qué opinión tenés del acuerdo con el FMI? Bueno, fuiste algo crítico también, ahí tuviste una discusión con Heller en su momento, digamos. ¿Qué opinión tenés al respecto? No, el acuerdo es claramente malo y es incumplible, ya lo dijimos muchísimas veces. No, estamos seguros que el acuerdo va a terminar siendo renegociado rápidamente. Digamos, no es un acuerdo bueno, no resuelve los problemas de Argentina ese acuerdo. Lo que pasa es que la alternativa de no tener ese acuerdo, una vez que ya Argentina había llegado a ese acuerdo con el fondo, que insisto, para mí era malo, era el default. Entonces, ante el no acuerdo, bueno, es preferible tener un acuerdo malo que no tener ningún acuerdo, ¿no? Porque ningún acuerdo nos llevaba directamente un default, y ese es el peor de los escenarios. Votaron en contra. Tampoco nos creamos que con ese acuerdo vamos a resolver los problemas de Argentina, porque no va a ocurrir. Claro, y votaron en contra. Nosotros votamos a favor del acuerdo y en contra del default. Votamos en contra del default, que era la peor de las alternativas. Vuelvo a insistir, había que elegir entre el acuerdo ese y el default, y nosotros votamos en contra del default. Perdón, Juan Pablo, yo no quería dejar pasar esto, Martín, que también hay una cuestión, ¿no? Que Estados Unidos siempre, el FMI igual no es solo Estados Unidos, pero gran parte, ¿no? Hay una cuestión que Estados Unidos siempre, todas sus instituciones, el Estado y quien sea, tienen una cuestión de necesito saber que tenés el dinero para lo que sea, para una visa, para un pago, para entrar a una facultad, a lo que sea, y en este caso a otro país le dice, necesito que me demuestres que tenés el dinero para pagarme mi deuda. Yo tengo entendido, corregime si no es así, Martín, y si es así explícame por qué sucedió esto. Estados Unidos, el FMI, perdón, no le pide a Macri una comprobación de que va a poder pagar la deuda, no se la pide, y cumplió con eso de darle el dinero al gobierno de Macri sin pedirle
una comprobación de que le iba a poder devolver el dinero. ¿Esto es cierto? ¿Esto es así? No, eso es falso. Okay. El organismo, el fondo tiene una parte técnica y una parte política. La parte técnica es la que hace los cálculos de si tu programa económico es un programa viable o no. Entre comillas, ahora con el diario El Lunes, porque tampoco era tan fácil en ese momento, pero con el diario El Lunes, el error de análisis del fondo fue creer, y del gobierno argentino conjunto, los dos, fue creer que la crisis del 2018 en Argentina era coyuntural, transitoria y de liquidez, que Argentina no iba a tener ningún problema en pagar los vencimientos de deuda, que circunstancialmente no tenía plata para pagar esos vencimientos del 2018, pero que si se destrababa el financiamiento del 2018, Argentina no iba a tener problemas en pagar en 2019, en 2020, etcétera. Ese razonamiento, ese cálculo, a la postre se demostró errado, que Argentina tenía un problema de tipo permanente, no un problema transitorio, no solamente un problema de liquidez, tenía un problema de solvencia. El modelo económico argentino, en la mayoría de las condiciones que después se verificaron, no era sostenible en el tiempo. Entonces, finalmente terminó siendo el plan económico ese, el acuerdo con el fondo terminó teniendo que renegociarse en el último acuerdo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por tu tiempo, Martín. Bueno, un abrazo, gente, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta ahí la palabra, el privilegio de poder haber entrevistado a Martín Tetaz, diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, economista también.